Buen día chicos, les saluda el docente Michel Rivera Seminario de la ciudad de Tumbes en el país de Perú. El día de hoy, 19 de diciembre del año 2022, vamos a ver el tema aprendiendo a llenar el libro mayor, mayorizar de una manera sencilla en Excel. No se olviden que al final compartan el vídeo, denle me gusta, espero sus comentarios y el súper gracias para seguir mejorando. Para empezar, nosotros tenemos que tener una hoja con el plan contable y también aquí vemos un ejemplo que tenemos el Cardex, el saldo final, tenemos el libro caja, el saldo final, tenemos en el libro bancos también el saldo final para poder luego hacer la comparación. También tenemos el libro diario bajo el formato 5.1 o bajo el libro diario que se enseña en las universidades, ya sea acá en el Perú o en diversos países. Ahora también tenemos el libro mayor bajo el formato 6.1 y tenemos el clásico, el formato de las cuentas T para mayorizar. También tenemos el balance de comprobación a nivel de cuentas para realizar la suma del mayor. En el libro diario nosotros vamos a tener acá en el Perú el formato 5.1, de las cuales nos establece el número del asiento, la fecha de la operación, glosa o descripción, el número del libro, el correlativo, nombre, código que se utilizó del plan contable, el nombre del código del plan contable y los montos del debe y el haber. El libro mayor es un libro principal de las cuales va a tener que almacenar toda la información a nivel de cuentas para que así se proceda luego a hacer el balance de comprobación y obtener el resultado final que vienen a ser los estados financieros. Entonces, este libro diario, sabemos que aquí se almacenan todos los asientos contables. Hago este video con la finalidad de que estamos por cerrar lo que es el año, entonces necesitamos aprender a hacer este libro mayor para realizar lo que son las declaraciones juradas anuales, ya sea ante el Estado o otra entidad pública o instituciones financieras. Para eso, aquí en la columna G, apretamos lo que es un control más. Aquí nosotros vemos 3 dígitos, 4 dígitos, por más abajo van a ver de 5 dígitos, entre otros. No se olviden que este archivo va a estar colgado también ahí en la descripción del vídeo, va a estar para que ustedes lo puedan descargar y también puedan practicarlo. Todas las personas que me están viendo, este video es muy fructífero para todas aquellas carreras de contabilidad, administración, economía o vinculada a la parte de banca, finanzas. No se olviden que al final, por favor, suscríbanse al canal. Me encuentran como Michel Rivera Seminario. Aquí en configuración, si ustedes están escuchándome en otro lenguaje, ¿verdad? Otro idioma, ustedes tienen aquí subtítulos que ustedes pueden pues escoger según tu país para que salga en la parte de abajo el subtítulo. Ponemos por acá cuenta y lo que vamos a hacer es sacarlo a nivel de 2 dígitos. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a poner izquierda, aquí ve, le doy clic a este, punto y coma, le digo a 2 dígitos. ¿Por qué hacemos esto? Porque acá en el Perú y quizás en otros países también se mayoriza a nivel de 2 dígitos. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos una columna G de las cuales nos va a permitir mayorizar, nos vamos aquí al libro mayor. El libro mayor es un libro principal a nivel mundial, de las cuales almacena qué cosa de manera resumida a nivel de 2 dígitos todas aquellas operaciones de cada cuenta. Consta de 2 partes, el encabezado que nosotros tenemos acá y el cuerpo. Vamos a procederlo a llenar. Para eso, aquí nosotros en el encabezado del libro diario vamos a ponerle filtros. Nos vamos a la pestaña datos, ven un icono de un embudo que hace referencia al filtro. En la columna G vamos a tener que darle clic y vamos a deseleccionar todo. Entonces le damos clic a la cuenta 10, le damos clic en aceptar y lo que me va a arrojar Excel ahí todo lo que es los datos de la cuenta 10. Ahora sí nos vamos a tener que fijar qué es lo que me pide. La fecha de la operación, el número correlativo, el nombre de la glosa y los montos. Operación, ponemos por acá el número del asiento, procedemos a hacerlo por acá. Ahí está, el nombre de la glosa, ponemos por aquí, ve, control C, control V. Ahora queremos los montos, deudor o llamado debe o cargo y el acreedor llamado abono o haber. ¿Cómo hacemos? Aquí ve. Tengan mucho cuidado, jóvenes, al momento de pasar los montos. ¿Por qué? Porque estos montos quizás estén con fórmulas o quizás estén vinculados según tu libro de Excel o esté con, por ejemplo, vinculadas con otros libros, entre otros. Entonces, para pasarlo, lo que vamos a hacerlo es control C y al momento de pegarlo en el libro mayor, darle clic derecho y vamos a escoger este formato de valores y lo vamos a pegar. Entonces luego se procede a sumar, se resta y nos arroja este saldo final que me queda en la cuenta 10. Si tú lo estás haciendo con tu libro caja y tu libro bancos, ¿ya? Entonces
este monto se tiene que verificar. ¿Y cómo se verifica? De la siguiente manera. Vamos a poner igual, nos vamos aquí al libro caja, el saldo final de caja, más el saldo final del libro bancos o llamado libro de cuenta corrientes. Aquí tenemos el saldo final, le damos enter y ahí está. Entonces se verifica cuando tú tienes libros auxiliares como libro caja y libro banco, la suma de los saldos finales tiene que salirte igual que la cuenta 10 ya mayorizada. Eso a veces cuando se vincula o nos enseña, pues no nos aclaran esta parte. Vamos a mayorizarlo también abajo cuentas T, porque hay algunos profesores que dicen también para hacerlo más rápido hay que mayorizar las cuentas T para que así lo hagamos más rápido. Entonces, si fuera así, ya, aunque algunos docentes no quieren, dicen, no, a cuentas T, no quiero té, no quiero café, no quiero cuadros, nada de eso, no, pero algunos docentes sí, filtramos la cuenta 10, copiamos estos montos, control C, venimos acá, libro mayor, le doy, mira, ve, valores, y ya estuvo. Ya sumamos y sacamos el saldo. Entonces ahí está mayorizada también bajo la cuenta T. Ahora, le decía que vamos a mayorizar la cuenta 20. Nos dirigimos aquí al libro diario y aquí en la columna G vamos a proceder a darle clic, ok, y a dejar a la cuenta 20 habilitada y deshabilitar la cuenta 10. Aceptar. Entonces ahí nosotros tenemos los valores del libro diario con respecto a la cuenta 20. Entonces ponemos la fecha, copiamos, control C, nos dirigimos por acá, ahí está la fecha, el número del asiento, copiamos, control C, pegamos por acá. Ahora nos pide la descripción, copiamos, control C, por acá, pegamos y ahora los montos. Vamos a pasar los montos del deber y el haber. Copiamos, al pegarlo, lo que vamos a hacer es darle clic derecho, valores 1, 2, 3. ¿Cuánto nos arroja estos montos? Procedemos a restarlo para ver cuánto quedó de saldo. El activo, en este caso de la cuenta 20, le resto el debe menos el haber. Así funciona para las cuentas del activo. Entonces, ¿cuánto me quedó de saldo? 89.800. Este monto, si tú estás trabajando con Cardex, también se tiene que verificar. He ahí la importancia que he traído de estas hojas. Entonces me voy a mi libro Cardex y miren, ve cuánto me quedó de saldo final. 89.800. Tiene que quedar igual. ¿Quedó claro? Y esto es lo que hacen los auditores. Al momento de auditar, te piden todos los libros contables para poder verificar si tu caja y bancos concuerda con tu cuenta 10. Te piden tu Cardex para ver si el saldo final concuerda con tu libro mayor. Entonces, de esa manera estamos aprendiendo. Ahora vamos a mayorizar bajo este libro diario otro formato. Miren, ve. Aquí nosotros tenemos los asientos contables del libro diario. Ahora vamos a proceder también a mayorizarlo. Entonces, para eso, igual, de la misma manera, aquí le ponemos a los encabezados, le ponemos filtros y dejamos a la cuenta 10. ¿Quedó claro? Entonces le doy clic acá, aquí deshabilito la palabra seleccionar todo y dejo la cuenta 10. Y miren lo que me sale, también de la misma manera, ¿ve? Copiamos los montos, control C, nos vamos al libro mayor, le doy clic derecho y ahí está, ¿ve? Ahora procedo yo por acá, me pide la fecha, ahí está la fecha, control C, me voy al libro mayor, ahí está la fecha, me voy al libro diario, me pide el número del asiento, ¿listo? Entonces aquí solamente de pasar los montos, aquí del deber y el haber, si fuera cuentas T, control C, ponemos por acá y pegamos. ¿Quedó claro? Y nos sale lo mismo, ¿ve? Nos sale lo mismo que en el anterior. 1.497.000 se comprueba también de la misma manera, pasar así todas las cuentas que hayan intervenido de manera numérica. Entonces tú vinculas igual, te vas al libro mayor, cuenta 10, aquí el total del debe, presionas, haces igual, te vas al libro mayor, el total del haber o del acreedor. Y así vas pasando. Una vez que ya mayorizaste todo, pasas así uno por uno. Y si quieres aprender más de balance de comprobación, ahí en mi canal de YouTube hay 2 videos adicionales y de esta manera cierro el año 2022. Hasta una nueva oportunidad.